En el corazón de la Irlanda medieval, donde las brumas ocultan secretos y las creencias dictaban destinos, surge una historia que desafió las estructuras de poder de su tiempo. Alice Kytler, una mujer cuya astucia y posición social la colocaron en el centro de un juicio que marcaría la historia de la cacería de lo prohibido. Esta es una narración que nos transporta a los rincones oscuros de Kilkenny, una época en la que la justicia se mezclaba con el fanatismo y donde la verdad quedaba atrapada entre la superstición y la ambición. Alice nació alrededor de 1280 en una familia ibero-normanda, influyente y adinerada. Criada en un entorno privilegiado, su vida parecía destinada a la comodidad y el poder. Sin embargo, el destino tenía reservado un camino mucho más turbulento. A lo largo de su vida, Alice se casó en 4 ocasiones, algo poco común para la época y que alimentó rumores en su contra. Cada matrimonio le permitió acumular riquezas, incrementando su posición social y despertando tanto la admiración como la envidia de quienes la rodeaban. Tras la muerte de su 4º esposo, las sospechas se intensificaron. Sus hijastros, descontentos con la distribución de las propiedades, levantaron acusaciones contra ella, alegando que había empleado prácticas oscuras para influir en la salud y el juicio de sus esposos. En 1324, las denuncias llegaron a oídos del obispo Richard de Ledred, un ferviente defensor de la ortodoxia religiosa. Aprovechando la oportunidad para ejercer su autoridad, el obispo presentó cargos formales contra Alice. Las acusaciones eran tanto sorprendentes como detalladas. Alice fue acusada de haber renunciado a las enseñanzas de la Iglesia, adoptando prácticas consideradas heréticas. Fue acusada de ofrecer sacrificios. Según los testimonios, había realizado rituales en cruces de caminos, donde ofrecía animales como ofrenda a fuerzas desconocidas. También se le acusó de tener reuniones nocturnas, conjuración de entidades y preparación de pociones. El juicio que se desató no fue solo una disputa legal, fue un espectáculo que combinó creencias populares, tensiones políticas y ambiciones personales. Alice, con su influencia, intentó defenderse de las acusaciones. Argumentó que las denuncias provenían de una disputa familiar y que el obispo actuaba con motivaciones políticas. Sin embargo, la presión del clero y los enemigos de Alice era implacable. Ante el peligro inminente, logró escapar, dejando atrás su hogar y su legado. Los registros históricos sugieren que pudo haber huido a Inglaterra, donde su rastro se pierde en la penumbra del tiempo. Mientras Alice desaparecía, la atención de las autoridades se centró en su sirvienta, Petronila de Meath. A través de métodos cuestionables, fue obligada a confesar crímenes que, según los historiadores, reflejaban más las supersticiones de la época que la realidad. Su destino fue trágico, convirtiéndose en un ejemplo de los extremos a los que podía llegar el fanatismo. El caso de Alice Kytler no solo marcó el inicio de las persecuciones por prácticas prohibidas en Irlanda, sino que también dejó preguntas sin respuesta. ¿Era realmente una mujer versada en artes ocultas o simplemente una figura poderosa atrapada en una red de intrigas familiares y religiosas? La historia de Alice Kytler resuena a través de los siglos como un testimonio de la fragilidad de la justicia cuando se entremezcla con el miedo y la superstición. Su vida, llena de intriga y controversia, sigue siendo objeto de fascinación para historiadores y curiosos por igual. En los rincones de Kilkenny aún se cuentan relatos sobre la mujer que desafiaba el orden establecido. Su legado perdura, no solo como una figura de misterio, sino como un recordatorio de las sombras que acompañan al poder y la ambición. Suscríbete.